Bueno, recapitulando con esta tercera sesión de clase, con esto quiero enfatizar en algo. Ya vimos que tenemos que trabajar un buen diagnóstico. Vimos que realmente si no tenemos una buena valoración del paciente, no podemos realmente determinar bien qué le duele. Lo que también les decía, siempre una organización es un paciente enfermo. Lo importante no es que esté enfermo de gravedad, sino que el dolor sea soportable y atenuante. ¿Qué significa que la organización soporte? ¿Por qué? Porque siempre hay problemas, siempre hay cosas, pero hay que ser tolerantes con eso. O sea, no hay una empresa u organización que siempre esté perfecta. Entonces, lo importante del diagnóstico estratégico es saber determinar dónde más duele para poder intervenir. Ahí hay que ser muy quirúrgico y hay que ser muy adecuado. Precisamente ahí es donde nosotros hablamos de eso y vamos a enfatizar en esta tercera clase. En dónde le duele y cuál es el análisis de fortalezas y debilidades, como lo hablamos ahora, la auditoría interna y externa, que la organización necesita. En función de esto, precisamente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Para qué se hace? Determinar fortalezas y debilidades. Una organización siempre tiene algo de fuerza, ya sea en que tenga unos recursos adecuados, ya sea que tenga un muy buen talento humano comprometido, ya sea que tenga también una buena capacidad de respuesta, rapidez en los procesos. Ya es lo interno, lo que de verdad dentro tenemos. Pero también podemos tener debilidades, o sea, que de pronto hay algunas cosas que no nos funcionan muy bien. Entonces, eso no significa de que seamos malos. No, significa que somos una organización y que como organización dentro de nuestra casa tenemos cosas muy fuertes, pero también cosas que se deben corregir y que se debe hacer un proceso para corrección. Entonces, tenemos las fortalezas y las debilidades. ¿Cómo hacemos esto? Precisamente haciendo un perfil de esas fortalezas y de esas debilidades para determinar cómo nosotros lo vamos a asumir y en dónde duele o no duele más. Pero no se queda allí, acuérdense muy bien. Lo interno es dentro de nuestra casa, dentro de nuestra organización. Ahora, lo externo tiene que ver con las oportunidades, retos y amenazas. ¿Qué significa esto? Oportunidades. El entorno tiene cosas fundamentalmente claves, se llaman fuerzas. El COVID-19, ¿qué es? Una fuerza. Es un microorganismo que se alimenta de una proteína, tiene fosfato y ella no tiene cerebro y no tiene nada, pero se volvió una fuerza de la naturaleza que nos afectó. Entonces, ahí tenemos que ser muy enfáticos en donde nosotros tenemos que ser consecuentes con ello. Precisamente en función de esa parte, hay amenazas, siempre. Pero también puede haber que ciertas fuerzas las podemos aprovechar para ciertas oportunidades. Inclusive, ciertas fuerzas para ciertas organizaciones pueden ser amenazas, pero para otras pueden ser oportunidades. Y se vuelve también muy clave. Ojo lo que aquí se dice. Tenemos que saber adaptarnos a eso. Uno no cambia una fuerza. Uno no la cambia. Uno se adapta a una fuerza. Al contrario, de pronto las debilidades y fortalezas, como eso es dentro de la casa, pues uno puede arreglar. Un ejemplo, no es que tengo mal los procesos, entonces voy a hacer una inversión en logística para que de pronto mejore los procesos de respuesta. O sea, yo puedo arreglarlo. Esas son las fortalezas y debilidades. Pero en la fuerza no sucede así. En la fuerza hay que adaptarse tanto positivamente como contingencialmente. Entonces, ahí es importante eso. Lo que hablamos ahorita, lo que de pronto puede ser oportunidad para unos es amenaza para otros. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día el teletrabajo y toda la parte digital tiene una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque hoy estamos trabajando en su gran mayoría todos un compendio digital, ya sean por teleclases como lo que estamos haciendo aquí, ya sea que estamos haciendo
trabajo de operación, ya sea que estamos haciendo de pronto algunas cosas, en fin. Entonces ahí nosotros tenemos que ser súper importantes en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo muy claro. ¿Cómo lo hacemos? Igual haciendo un perfil de esa capacidad externa y en donde nosotros ya podemos definir y configurar cuáles son las fuerzas que en algún momento nos pueden afectar. Entonces, es importante entender esa parte. Aquí les pongo un ejemplo, aunque ustedes en el trabajo lo van a tener mucho más claro, cómo se hace esa parte. Entonces, esta es una matriz de fortalezas y una matriz de debilidades. Aunque van a tener un tutorial, voy a hacer una explicación relativamente rápida para poder manejar esta parte. Y ustedes puedan hacerlo pues, de una forma adecuada. Aquí está la parte de lo que son los factores, que son las fortalezas. ¿Se acuerdan que hablamos de lo interno, de lo que nosotros tenemos cerca, o sea, dentro de nuestra casa? Entonces, nuestras fortalezas pueden ser, aquí hay un ejemplo, personal cualificado, buen servicio de atención, buenos canales de distribución, buena situación financiera, los trabajadores de la empresa se sienten súper bien. Bien. Si se dan cuenta, aquí hay un peso y aquí yo lo pongo con decimales, pero realmente son porcentajes. Si digo 0.07, este es el 7%, 0.10 es el 10%, 0.08 el 8%, 0.15, 0.05. Están denotados por decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que se hace es repartir las fortalezas y darle importancia de impacto. ¿Quién hace eso? Pues la misma organización, las mismas organizaciones. Aquí en las debilidades también ponemos los factores que son los que nos pueden generar debilidad en la organización. Y aquí también ponemos los factores que se van a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces aquí está y se pone totalmente este punto. Voy a bajarlo un poquito para que... Exacto. ¿De acuerdo? Entonces aquí ponemos las fortalezas arriba y las debilidades acá. También repartimos los porcentajes. Ojo lo que voy a decir. La suma de los pesos, tanto de las fortalezas como de las debilidades, nos tiene que dar 1.00, o sea, el 100%. Aquí es importante destacar algo. Si se dan cuenta acá, se da una clasificación o calificación. ¿Qué significa eso? Que yo califico las fortalezas 3 y 4. 3 significa que es una fortaleza mayor y 3 significa una fortaleza menor y 4 una fortaleza mayor. ¿Por qué no se califica de 1 a 2 las fortalezas? Hombre, porque estábamos hablando de fortalezas. Entonces no se califica sino 3 y 4. Entonces si se dan cuenta que aquí se califican 3 y 4, aquí no se califica 1 o 2. Todas las fortalezas se califican 3 y 4. 3 es una fortaleza menor, 4 una fortaleza mayor. Y en las debilidades sucede exactamente igual, se califica también, pero ya no se califica 3 y 4, sino 1 y 2. 1 es una amenaza mayor, ¿ya? Debilidades, perdón. En las debilidades que amenaza. En debilidades es debilidad mayor es 1 y debilidad menor es 2. Entonces se califica debilidad mayor 1 y debilidad mayor 2. Aquí no se califica 3 y 4 porque son debilidades. Las debilidades se califican 1 y 2. Entonces, si se dan cuenta de cuando yo multiplico peso o importancia por la clasificación, me va a dar una puntuación, tanto en las fortalezas como en las debilidades. Esos puntajes totales de fortalezas y debilidades se suman y me da un puntaje general. Ese puntaje general nos va a servir mucho para poder determinar la acción estratégica que ustedes van a hacer, que lo tienen en el tutorial de trabajo que se les envía. Bien, entonces con esto explicamos la parte de factor interno, que lo tengan claro, porque ustedes lo van a hacer en un estudio de casos que ya lo tienen en el material de tutorial de desarrollo de trabajo. Ya hablaremos después sobre eso, que les vaya muy bien.